Muy buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Naturales de décimo B. Espero que se encuentren bastante bien cada uno de ustedes. Vamos a continuar con este desarrollo de destrezas que hemos venido arrastrando, ¿no? Que hemos venido trabajando en este tema microbiológico. En este caso, vamos a hablar de los microorganismos en la industria, tanto en la industria alimentaria, en la industria productiva química y en la industria productiva química alimentaria, es decir, una combinación de las tres. Para lo cual, vamos a hablar un poquito de en qué alimentos se utilizan microorganismos. Simón, tú habías dicho de algunos alimentos en donde se Ujú. ocupan bacterias y microorganismos. Sí, ¿Cuáles sí, eran? el queso y el vino, porque los dos se necesitan a microorganismos para que se produzca su fermentación y previamente se genere producto. Perfecto. Hay algunos microorganismos de que pueden ser parte del proceso productivo y de la elaboración de diferentes alimentos, por ejemplo. El vino con la Saccharomyces, en la cerveza con la Saccharomyces cerevisiae, por ejemplo, en la fermentación láctica, los bacilos, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, para la producción de alimentos sí que se ocupan diferentes microorganismos y vamos a ver qué microorganismos son los que vamos a necesitar. Entonces aquí les puse, por ejemplo, la foto de unas bacterias, de una placa de agar que tiene un cultivo adentro y también, bueno, de algunos microscopios que nos ayudarán a poder determinar los microorganismos que hay en la industria. ¿Sí? Muy bien. Los microorganismos son seres vivos microscópicos. Como su nombre lo dice, micro, que significa muy pequeño, y copios, que quiere decir la visión. ¿Sí? Eh, Estos son capaces de desarrollarse y multiplicarse en medios que reúnan las condiciones adecuadas. Los microorganismos pueden estar en el suelo, pueden estar en el agua, pueden estar en el aire y los alimentos que construyen el medio o que constituyen el medio en el que vive pueden ser los idóneos donde hay una cantidad de nutrientes y humedad necesaria para que puedan crecer. Entonces, como les había dicho, la palabra microorganismo hace referencia a su tamaño, que es microscópico, y, y exige el uso de diferentes instrumentos, en este caso el microscopio, para que los podamos ver. Los microorganismos o microbios son demasiado pequeños, es decir, de que pueden variar, ¿sí?, de tamaño de hasta 0,1 milímetros. Es decir, que es una décima parte de un milímetro. Imaginemos ver una regla, ¿no es cierto? Es la décima parte de una regla, lo que significa que sale de la visión humana, no podemos verla. Y algunos que son hasta un milímetro de tamaño, no podemos ver a detalle su composición, porque un milímetro también ya es demasiado pequeño. Las bacterias son uno de los mayores seres microscópicos y pueden vivir en ambientes templados, húmedos y que no sean ni demasiado ácidos ni demasiado salados. Pero algunas de estas tienen capacidades sorprendentes porque pueden adaptarse a todos los medios posibles. Pueden vivir en medios aerobios, es decir, que necesitan respirar, pero también hay algunas que pueden vivir en medios anaerobios, bacterias anaerobias, es decir, de que no necesitan respirar para poder seguir creciendo y reproduciéndose. También existen algunas que pueden vivir en diferentes condiciones extremas que vamos a ver en la siguiente diapositiva. También se puede clasificar según los grupos en los que ellas trabajan. Por ejemplo, hay algunas bacterias que son inofensivas y que también son bastante útiles para el ser humano, porque se encargan de dar los sabores y aromas a ciertos alimentos que nos había mencionado Simón hace un momento. Por ejemplo, en el queso, han visto que ponen a madurar el queso y le meten en una bóveda, si se quiere. Y pueden ver ustedes de que se crea una capa amarillenta alrededor del queso. A veces le crecen hasta mohos, le suelen haber moscas, etcétera. Pero mientras mayor sea el tiempo de madurez del queso, es más rico y es más cotizado. Por lo tanto, las bacterias que se desarrollan en estos alimentos se encargan de dar ese olor y ese sabor característico de los alimentos. También pueden formar parte de algunos órganos. Ustedes han escuchado que venden un yogur bastante famoso y te dicen de que es bueno para el intestino y la flora intestinal. ¿Alguien tiene idea de
qué es este microorganismo que tiene este yogur? Seguro y todos lo han tomado. Lo tienen en la punta de la lengua. El yogur griego. No, no. ¿Cuál es el microorganismo que tienen estos yogures? Tiene GG en su nombre, ¿no es cierto? Lucerna. No, no. El lacto. Regio. Lactosa. El lactobacillus. Deben haber escuchado que, por ejemplo, el yogur Tony dice que tiene lactobacillus GG, ¿verdad? El lactobacillus es el encargado de la transformación de la galactosa para el aprovechamiento y la conversión de la glucosa, que es la energía que después ocuparemos los seres humanos. Recordemos que la lactosa está conformada por la glucosa y la galactosa, lo que vimos en la anterior unidad, lo que permitirá que el cuerpo humano posea o pueda adquirir la energía necesaria para cumplir sus funciones. Entonces, en la flora intestinal, para poder aprovechar los nutrientes de los alimentos que nosotros consumimos, están estos organismos en la flora bacteriana que se encargan de descomponer en cosas más simples para que nuestro cuerpo pueda sintetizarlo. Pero también hay organismos de que son perjudiciales, pero no perjudiciales malos, sino perjudiciales porque se encargan de la descomposición de los alimentos. ¿Qué quiero decir? De que algunas bacterias se encargan de podrir los alimentos en un proceso de putrefacción natural, lo que te hace que cambie su aspecto, su olor y su sabor. Son los encargados de que, por ejemplo, la carne se putrefacte igual que el pescado o que la leche se agríe. Estos alimentos estas bacterias son denominadas las alternantes porque estropean el alimento y lo limitan con la ayuda de las reacciones químicas, la ayuda de la vida útil del producto. Pero no son los únicos que existen en la naturaleza. También hay los patógenos. Estas bacterias o microorganismos patógenos son los que se encargan de producir daño en el ser humano. Pero ¿cuál es la característica de estos organismos patógenos? Es de que los alimentos, por ejemplo, que se consumen, no se pueden observar ni apreciar de que tengan una consistencia desagradable o un olor desagradable. Es decir, de que no transforman como lo hacían las bacterias alternantes o perjudiciales, sino que las mantienen tal cual. Pero cuando ingresan al cuerpo del huésped, en este caso, pueden elaborar diferentes toxinas y producir infecciones o toxinfecciones alimentarias, que es la que nosotros conocemos. ¿Quién de nosotros no se ha enfermado por comer comida en la calle? ¿Sí? O por comer algo en la calle. Creo que, verán, yo os voy a contar una anécdota. Yo tenía unos 14 años, iba a entrar ya al colegio, me parece, y mi papá dijo, bueno, ya eres lo suficientemente grande, toma el dinero y vete a comprar unos zapatos para el lunes, o sea, los zapatos de parada. Entonces me fue a Piales, y en Piales había un montón de gente que compraba una ceviche en balde, ¿sí? Los que venden, los típicos con arroz y eso. Qué rico, dije, buenísimo, papá, me comí, sabía súper rico. El otro día en la tarde estuve internado en el hospital Consuero con una infección bacteriana gigantesca. Y es que estos microorganismos patógenos o estas bacterias patógenas se internan en los alimentos sin la necesidad de poder apreciarlos. Y ahí es cuando te hacen daño. También tenemos los mohos. ¿Alguien ha escuchado del moho? Tal vez me puede decir algo del moho. ¿Dónde han visto mohos? En quesos, en comida putrefacta y en varios animales. En las frutas. En las frutas. Gracias, Simón. Gracias, Dani. También el moho suele aparecer en las paredes. ¿Han visto de que se suele formar moho cuando las paredes son bastante húmedas? En la humedad. En la humedad. Perfecto, Ángelo. Sí. Entonces, los mohos sí se pueden apreciar sin la necesidad de un microscopio. Este alimento, en el alimento forma una masa esponjosa que es como la que podemos ver en la naranja de abajo, que se encarga de expandir rápidamente. No sé si has visto que cuando, por ejemplo, una naranja está dañada, le contamina enseguida a otra y otra y otra, o el limón se daña y contamina todita la funda de limón. Es porque estos microorganismos, como los mohos, pueden expandirse rápidamente y contaminar.
Además, son súper adaptables, es decir, de que se pueden adecuar a todo tipo de ambientes, porque existen mohos en la costa, mohos en la sierra, va a haber moho en Galápagos, etcétera. Es decir, de que pueden vivir en todas las condiciones ambientales posibles. Estas afectan sobre todo a las frutas, a las verduras, al pan húmedo, a los quesos, a las mermeladas. Como las bacterias, pueden diferenciarse también en tres grandes grupos. Las que son útiles porque proporcionan diferentes olores y sabores, como por ejemplo el queso Roquefort y el Camembert, que son uno de los quesos más cotizados del mundo. También hay perjudiciales de que reblandecen, dañan la consistencia de los alimentos y ya no los hace tan apetecibles. Pero también hay los mohos que son patógenos, como por ejemplo aquellos que crean micotoxinas que pueden dañar el organismo del que lo come. Por ejemplo, el Aspergillus fluvis, que crece en los cereales y en los frutos secos almacenados en condiciones inadecuadas a altas temperaturas y altas humedades. Para que podamos entender un poquito más de cómo se crean los mohos, acá está la morfología del moho. Es decir, de que el moho no puede tener una sola forma definida o no puede tener solo una característica específica, sino que puede tomar un montón de formas. La morfología de los mohos y su estructura es la siguiente. Los mohos son vegetales, primero, que pertenecen al reino Mycetae, es decir, que se forman como micetas, como pequeñas esporas. Carecen de raíces, no tienen tallos, no tienen hojas y no poseen clorofila. Permanecen en los hemices u hongos verdaderos. Mediante la observación macroscópica y microscópica se identifican y clasifican. Tienen un aspecto velloso o puede ser esponjoso. El moho tiene una forma de filamento, puede ser bifurcado, se extiende cada vez más y forma redes conectadas y irregulares. Algunos filamentos se compactan en patrones densos, también existentes en forma de ovoides o esferoides. Eso respecto a mohos. Y ahora vamos a hablar de la levadura. ¿En dónde ocupamos levadura, chicos? Seguro que ustedes han ocupado la levadura. En el pastel. En productos que se necesita usar masa. Masa, ¿no es cierto? En los pasteles, en el pan, etcétera, ¿no es cierto? La levadura es un tipo de microorganismo. Yo decía, increíble, ¿no? ¿Cómo es posible de que un microorganismo pueda encargarse de ser una producción tan grande de la masa, por ejemplo? La levadura, los pasteleros le ponen un poco de agua caliente a estos sobrecitos que vienen empaquetados y un poquito de azúcar. Así la levadura se activa. Esta levadura también puede ser utilizada para la producción de bebidas alcohólicas, por ejemplo. Ya vamos a ver por qué, ¿sí? Entonces tú activas la levadura y tú puedes ver en el microscopio en una cámara, ¿sí? Que se llama una cámara de Neuer, en donde puedes ver un cuadrado y en este cuadrado comienzas a contar el número de levaduras que hay y te das cuenta que a los 10 minutos la cantidad de levaduras se ha multiplicado por 2. A la hora se ha multiplicado por 6 y así sucesivamente. Y es lo que sucede. Si tú mezclas la levadura con el pan o con la masa con la que tú vas a hacer el pan, le dejas a la masa con la levadura una hora y a la hora está el doble o el triple de su tamaño. ¿Se han fijado cómo se infla? ¿Sí? Y es por el crecimiento exponencial que tiene la levadura. Y entonces ahí va mi reflexión casi filosófica. Y decía, ¿cómo puede ser que un ser vivo, como un microorganismo de la levadura, puede vivir en una funda que te venden a 10 centavos en la tienda? Podrá vivir hasta años, tal vez. Y eso quiere decir que las levaduras tienen la posibilidad de aguantar y de poder almacenar diferentes nutrientes para poder sobrevivir en periodos larguísimos hasta que obviamente haya el consumo de la misma. Pero bueno, las levaduras, a pesar de ser hongos macroscópicos, es decir, que pertenecen al reino fungi, se utilizan en muchos casos porque son burbujeantes y producen dióxido de carbono. Cuando tú destapas la cola, sale el gas, ¿no es cierto? El dióxido de carbono. Asimismo sucede con la cerveza. Cuando tú destapas la cerveza, también sale el dióxido de carbono. Algunas de estas levaduras son ocupadas para la producción de dióxido de carbono y también para la producción de ligeros olores a alcohol. Estas obviamente necesitarán humedad, es decir, agua o humedad,
para poder sobrevivir y también azúcar para alimentarse de la glucosa de la misma. Algunas resisten a la ausencia de oxígeno y altas concentraciones de sal, es decir, que son halófilas. Y se pueden diferenciar solo en dos grupos, a diferencia de los mohos y las bacterias que habíamos visto que servían en tres grupos. Hay unas que son útiles, que pueden servir como agentes gasificantes y también en los procesos de producción de pan, cerveza o vino. Pero también hay algunas que son perjudiciales, ¿no es cierto? Porque también alteran a diferentes productos que son ricos en azúcares, porque recordemos de que se alimentan de azúcar, como por ejemplo las frutas, las mermeladas, los zumos, las fermentan y generan alcohol y gas. También están encurtidos y en algunos zumos. Entonces aquí tenemos la morfología de la levadura. Tenemos tres tipos de levadura que son conocidas. En una se puede ver la reproducción de la levadura mediante la formación de blastocitos o brontes. En la otra podemos ver la división de la levadura mediante fisión celular. Y podemos ver en la tercera imagen el desarrollo de pseudohifas. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de un tema un poco desagradable. ¿Ustedes han visto que suelen clausurar algunos locales porque dicen de que no cumplieron con las normas de saneamiento adecuadas? ¿Se han visto que ponen el sello de clausura? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y ustedes cuál creen que es el análisis? O Anthony y Suquito, ¿cuál crees que es el análisis que hacen a estos centros de expendio de comidas para decir de que este local no es bueno? ¿Puedes decirme, tienes alguna idea? O sea, de lo que se puede decir cuando el local está sucio, no hay limpieza o están las cosas sucias. Bueno, o sea, que esté sucio, puede haber polvo, etcétera, ¿no? Pero la verdad es de que no es tan Es por cierta. el sabor de la comida. Tampoco por el sabor de la comida, verás. Es más por la presencia de diferentes bacterias. Estas bacterias se llaman las bacterias coliformes. Las bacterias coliformes te ayudan para poder, dentro de un rango, determinar el nivel de limpieza, ¿sí? El nivel de saneamiento de los alimentos o también el nivel de limpieza del agua, para lo cual se ocupan diferentes factores, como por ejemplo la relación de las bacterias coliformes fecales, que te ayuda a determinar la cantidad de heces fecales, es decir, de productos del estómago o intestinales de que se encuentran en los alimentos o en el agua. Cuando sobrepasa la cantidad de bacterias coliformes fecales permitida, se puede decir que el establecimiento está contaminado con heces, ¿sí? Heces de roedores, de humanos, de perros, etcétera, que fueron identificados en este análisis de bacterias coliformes. Pero tú dirás, bueno, no pasa nada, pues por aquí había una rata que se pasó hace unas 3 semanas, pero le pusieron veneno, ya se debe haber muerto. No, las bacterias coliformes fecales tienen un espectro bastante corto. Es decir, de que cuando se detectan las bacterias coliformes fecales, quiere decir que el lugar está recién contaminado. ¿Sí? Entonces, cuando sucede esto, obviamente hay que clausurar ese local y hacer que se cumplan todas las normativas de bioseguridad. Pero bueno, no todos los coliformes son de origen fecal. Esto motivó de que se desarrollen unas nuevas técnicas de conteo de bacterias coliformes que se llaman las coliformes totales y otras que van a ser solo de origen intestinal, que van a ser las coliformes fecales. Esta diferenciación precisa un mínimo margen de error si la contaminación de la muestra analizada es de origen fecal por conexiones con aguas negras, es decir, que si aparece, ¿sí?, dentro de los análisis bacterias coliformes, puedes decir que, por ejemplo, el agua que tú ocupaste para limpiar los alimentos puede estar contaminada o puede haber una tubería rota que alimentó la tubería de agua potable y por eso está la presencia de las bacterias coliformes fecales. Existen otros alimentos como los platos preparados, donde los coliformes se utilizan como un parámetro indicativo de la calidad higiénico-sanitaria del mismo. Debido a la limitada supervivencia en estos medios, su presencia es un indicativo de que existe una contaminación reciente, ¿sí? Para evitar la contaminación por bacterias coliformes fecales, hay procesos químicos que se llaman, por ejemplo, la pasteurización y la esterilización. ¿Ya?
Muy bien, hemos hablado de tres tipos, de cuatro, ¿no es cierto? De las bacterias, de los mohos, de las levaduras y de las bacterias coliformes fecales y totales. Pero estas bacterias, cuando tú coges una muestra de estas bacterias coliformes totales y fecales, tú las llevas a un laboratorio. Y en el laboratorio las haces crecer. ¿Para qué haces crecer estas bacterias? Para poder ver cuáles son los compuestos que tienen estos. Y bueno, primero es importante que sepamos cómo identificar cómo está creciendo esta bacteria o de qué forma está creciendo esta bacteria o este moho o este hongo, etcétera, para poder identificar cuál es la familia, cuál es la consistencia, si son perjudiciales, si son benéficas o inofensivas o son patógenas, ¿sí? Para lo cual vamos a ver un pequeño video, el que nos va a ayudar a identificar y saber cómo es lo que se producen las colonias de los diferentes hongos y bacterias, ¿sí? Atención, por favor. Bueno, acá podemos ver diferentes tipos de crecimiento de los sujetos. Puede ser localizado, puede ser extendido en todo el medio, también por formas que se presentan como puntos, como círculos, como filamentos, como rizoides, lanceladas, simplemente irregulares. También tenemos la clasificación por las elevaciones de todas las colonias. Recordad que las colonias son las uniones de bacterias que pueden ser planas, pueden ser elevadas, quiere decir que crecen por encima del medio, o pueden ser convexas bajas, es decir, que se meten en el agar. También hay colonias convexas cupuliforme, mamelonadas, fulminadas, umbilicadas, irregulares. También se puede determinar por el borde que presenta la colonia. Puede ser entero o continuo, los bordes, es decir, lo que rodea la colonia. Puede tener filamentos. Puede tener ondulaciones. Pueden ser lobuladas. O adentadas. También importa muchísimo su tamaño, ¿verdad? Para poder clasificarlas. Pueden ser muy grandes, es decir, de que pueden ser mayores a 1 metro de diámetro las colonias. Medianas, que pueden ser más o menos de 1 milímetro de diámetro. O muy pequeñas, que pueden ser menores de a 1 diámetro. También es importante su pigmentación, es decir, el color que toman. Pueden ser el pigmento se diluyó en el agar o que se quedó dentro de la colonia, cuando no son difusibles. Ahí tenemos diferentes colores de pigmentación hermosos, ¿no? También por la superficie, que puede ser lisa o rugosa. Por cómo se ve la consistencia, puede ser blanda o puede ser muy dura. Mucoide también. Y vamos acabando con el aspecto. Puede ser muy brillante, puede ser translúcida o casi transparente, o puede ser opaca. También tiene presencias de olor, como huele. Muy bien.
Hay algunos otros indicadores también que son importantes ver. Puede estar en función de la especie, de que te muestre su forma. Entonces, interesante lo que acabamos de ver, es decir de que las bacterias y los mohos no viven solitos, es decir de que no son aislados, no son peleados el uno con el otro, sino que trabajan en conjunto. ¿Y para qué trabajarán en conjunto? Para poder sobrellevar las diferentes funcionalidades, es decir, de que pueden compartir el alimento, pueden compartir los recursos necesarios para poder crecer y hacer una simbiosis o una sinergia que se encargue de garantizar la supervivencia de la especie. Para ello forman colonias y las colonias son agrupaciones de muchísimos de estos individuos que tienen las características que acabamos de ver hace un momento. ¿Sí? Entonces vamos a quedar hasta ahí el día de hoy. ¿Sí? Hemos visto entonces las bacterias, los hongos, ¿sí? Los mohos, ¿y qué más hemos visto? Y las bacterias coliformes totales y bacterias coliformes fecales. Por favor, ¿alguien tiene alguna pregunta respecto a este tema? Ningunísima. Buenísimo, buenísimo, chicos. Entonces, quedemos hasta ahí, por favor. Muchísimas gracias.